El reflejo en el espejo no mentía. Cristina Valdés estaba absolutamente deslumbrante. El vestido rojo Versace abrazaba cada curva de su cuerpo como una segunda piel, y el collar de diamantes que Edward le había dado esa tarde brillaba contra su piel bronceada como promesas susurradas. 2 años de espera, de negociaciones silenciosas, de ser la segunda opción en todas las ocasiones importantes. Y finalmente esa noche era suya. El baile de máscaras de la Fundación Artística de Miami, el evento más exclusivo de la temporada, donde solo la élite de la élite recibía invitaciones. Y ella iba del brazo de Edward Holloway, el magnate del sector inmobiliario que había transformado el horizonte de Miami con sus rascacielos relucientes. Cristina se ajustó la máscara veneciana adornada con plumas rojas y cristales Swarovski, una sonrisa triunfante curvando sus labios pintados de carmín. Sabía exactamente lo que aquel convite significaba. Edward finalmente estaba listo para hacer pública su relación. Después de meses escuchando excusas sobre un momento inoportuno, sobre negocios delicados que exigían discreción, sobre la necesidad de mantener ciertas apariencias, ella finalmente había ganado. El Coral Gables Museum se había transformado en un palacio veneciano del siglo XVIII. Lámparas de araña de cristal de Murano colgaban del techo como constelaciones capturadas, y telas de seda en tonos dorados y marfil cubrían las paredes históricas. Camareros circulaban con bandejas de champán Dom Perignon y canapés que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Cristina reconocía rostros familiares bajo las elaboradas máscaras. Senadores, celebridades, herederas de antiguas fortunas y nuevos ricos que habían conquistado Miami en los últimos años. Edward mantenía su mano firme en la parte baja de su espalda mientras la guiaba por el salón. Él llevaba un smoking Tom Ford impecable y una máscara negra simple que solo realzaba la fuerte línea de su mandíbula y los ojos grises que Cristina había aprendido a leer en sus 2 años juntos. En ese momento, sin embargo, había algo en esos ojos que ella no lograba descifrar completamente. Una tensión, quizás, nerviosismo. Ella lo interpretó como anticipación. Después de todo, esa era una noche histórica para ellos. «Estás hermosa», Edward murmuró en su oído, pero había una cualidad mecánica en su voz que Cristina decidió ignorar. «Gracias a tu regalo», respondió ella tocando el collar de diamantes. «Debe haber costado una fortuna». «Te lo mereces», dijo él. Pero ya estaba mirando a otro lado, escudriñando el salón como si buscara a alguien, o como si estuviera evitando a alguien. Cristina aceptó una copa de champán y comenzó a trabajar en lo que mejor hacía: circular, impresionar, marcar territorio. Ella era una obra maestra de ambición cultivada. A sus 28 años, había escalado de camarera en South Beach a gerente de relaciones VIP en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, y ahora estaba a punto de dar el salto más importante de todos: convertirse en la señora Holloway. Ella estaba segura de eso. El collar era solo el principio. «¿Cristina Valdés?», una voz femenina sonó detrás de ella, cargada de falsa sorpresa. «Nunca imaginé verte aquí». Cristina se giró y encontró a Vanessa Chen, esposa de un desarrollador de software y una de las mujeres que siempre la había tratado como si fuera invisible en los eventos sociales. Pero no esa noche. Esa noche, Cristina estaba junto a Edward Holloway. «Vanessa», respondió Cristina con una sonrisa afilada. «Qué sorpresa igualmente inesperada». La mirada de Vanessa cayó sobre el collar de diamantes, y Cristina vio la envidia brillando en sus ojos castaños. «Pieza impresionante. ¿Cartier?» «Tiffany, colección exclusiva», mintió Cristina suavemente, saboreando cada palabra. En realidad,
No tenía idea del origen del collar, pero Tiffany sonaba más impresionante. Vanessa estaba a punto de responder cuando el murmullo que llenaba el salón comenzó a disminuir. Un silencio extraño se extendió como ondas en un lago, comenzando cerca de la entrada principal y expandiéndose hasta alcanzar cada rincón del museo. Cristina sintió a Edward tensarse a su lado, su mano apretando la copa de whisky con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. «¿Edward?», preguntó ella, pero él no respondió, sus ojos fijos en la entrada. Cristina siguió su mirada y vio a una mujer cruzando el salón. Ella llevaba un vestido negro de seda que fluía como agua alrededor de su esbelto cuerpo, tan simple que era casi austero en medio de la extravagancia que la rodeaba. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, y ella llevaba una delicada máscara plateada que cubría solo sus ojos. Había algo en la manera en que se movía, una gracia natural y tranquila que hacía a Cristina pensar en cisnes deslizándose sobre aguas serenas. Pero lo que realmente capturó la atención de todos era su presencia. No era solo belleza, aunque ciertamente era bella, era algo más profundo, más intangible, una cualidad magnética que hacía que la gente se apartara para darle paso, que hacía que las conversaciones murieran en labios entreabiertos. «¿Quién es ella?», susurró Cristina. Pero Edward no respondió. La mujer llegó al centro del salón, donde un piano de cola Steinway descansaba como una escultura pulida. Cristina no le había prestado atención antes. Ahora, todos los ojos en el salón estaban fijos en la mujer mientras ella se acercaba al instrumento con una familiaridad que sugería intimidad. El presentador del evento, un hombre mayor con un smoking blanco y una máscara dorada, se acercó a ella con visible deferencia. «Damas y caballeros», su voz resonó por el salón silencioso. «Es un honor para mí presentar la atracción especial de esta noche, una artista que no necesita presentación en el escenario internacional, pero que rara vez nos honra con su presencia en público». Cristina sintió algo frío instalarse en su estómago. A su lado, Edward había dejado de respirar. La mujer levantó sus delicadas manos y con un movimiento lento y deliberado se quitó la máscara plateada. Todo el salón pareció aspirar el aire colectivamente. Cristina escuchó a alguien cerca susurrar: «Helena Winters». El nombre golpeó a Cristina como un disparo. Helena Winters, la pianista que había tocado en el Carnegie Hall a los 18 años. La prodigio que se había presentado para la realeza europea y presidentes. La artista que había desaparecido de la vida pública hacía 5 años en la cima de su carrera, alimentando rumores y especulaciones que iban desde enfermedades misteriosas hasta matrimonios secretos. Cristina miró a Edward y vio la verdad escrita en cada línea tensa de su rostro. No era admiración, no era sorpresa. Era terror puro e inconfundible. Helena Winters se sentó al piano, sus dedos cerniéndose sobre las teclas por un momento antes de empezar a tocar. Las primeras notas de Chopin llenaron el salón y Cristina se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No era solo técnica o habilidad. Era como si la música estuviera siendo arrancada directamente del alma de Helena y ofrecida al mundo. El salón estaba hipnotizado. Cristina miró a su alrededor y vio lágrimas en los ojos de algunos invitados. Vanessa Chen se había olvidado completamente de ella, absorta en la música. Incluso los camareros se habían detenido, bandejas equilibradas en manos suspendidas. Y entonces Cristina vio. En el dedo anular de la mano izquierda de Helena, posada graciosamente sobre las teclas, brillaba una alianza de boda. Simple, elegante, inconfundible. Cristina miró a Edward, que estaba mirando a Helena con una expresión que ella nunca antes había visto en su rostro. No era deseo, no era culpa.
Era algo más profundo y más devastador. Era amor, amor verdadero, del tipo que no necesita collares de diamantes o vestidos Versace o entradas dramáticas. Y Cristina finalmente lo comprendió. Ella nunca había sido la reina de esa noche. Ella nunca había sido ni siquiera una candidata al trono. La música seguía fluyendo de Helena Winters como agua cristalina de una fuente interminable. Cristina permanecía congelada junto a Edward, su champán olvidado en la mano temblorosa, observando la escena desarrollarse como un accidente en cámara lenta. Cada nota del piano parecía arrancar una capa de su confianza cuidadosamente construida, exponiendo algo crudo y doloroso por debajo. Edward se había alejado de ella. No físicamente, aún no. Pero Cristina podía sentir la distancia crecer entre ellos como un abismo invisible. Sus ojos no dejaban a Helena, y la expresión en su rostro era la de un hombre que observaba algo precioso e inalcanzable, algo que había perdido y nunca había esperado recuperar. Cuando la última nota de Chopin resonó por el salón y murió en un silencio reverente, la ovación fue inmediata y ensordecedora. La gente se levantó de sus sillas, aplaudiendo con una ferocidad que hacía vibrar la lámpara de araña de cristal sobre ellos. Cristina vio a hombres con lágrimas en los ojos, a mujeres llevándose las manos al corazón. Era como si Helena hubiera tocado algo profundo y universal en el alma de cada persona presente, excepto en Cristina. Todo lo que sentía era un miedo helado extendiéndose por sus venas. Helena se levantó del taburete del piano con la misma gracia tranquila con la que se había acercado. Ella no sonrió a la multitud. No hizo reverencias teatrales ni gestos de falsa modestia. Simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento y comenzó a bajar los pocos escalones que elevaban el escenario improvisado. Fue entonces cuando Edward se movió. Sin una palabra para Cristina, sin una mirada de disculpa, cruzó el salón en dirección a Helena. Cristina lo siguió, incapaz de hacer otra cosa. Su vestido rojo de repente, sintiéndose como un traje de payaso en medio de la sobria elegancia que la rodeaba. Helena, la voz de Edward, era baja, casi ronca, cuando alcanzó a la pianista. Helena se detuvo. Por un momento interminable, ella simplemente lo miró, sus ojos oscuros, imposibles de leer. Entonces, con una voz tan clara y tranquila como había sido su música, dijo: Edward. Una sola palabra, su nombre. Pero la manera en que lo pronunció llevaba años de historia, capas de significado que Cristina no lograba empezar a desentrañar. Había familiaridad allí, intimidad. Y algo más que hizo que el corazón de Cristina se hundiera como una piedra en aguas oscuras. «No sabía que vendrías», dijo Edward, y Cristina se dio cuenta de que estaba mintiendo. Él lo sabía. Quizás no estaba seguro, pero sabía que era posible, incluso probable. Era por eso que había estado tan tenso toda la noche. «La fundación lo pidió hace meses», respondió Helena, su acento llevando muy leves trazos de algo europeo, quizás italiano o francés. Pensé que era el momento. Cristina se quedó allí, invisible, mientras la gente comenzaba a circular alrededor de Helena como planetas en órbita alrededor del Sol. Todos querían hablar con ella, tocarla, estar cerca de esa luminosidad. El alcalde de Miami estaba allí, y la esposa de un senador, y Cristina reconoció al director de la ópera de Miami. Todos trataban a Helena con una deferencia que Cristina nunca había presenciado, ni siquiera cuando estaba con Edward. «Señorita Winters», el presentador apareció con 2 copas de champán, ofreciéndole una a Helena. Extraordinaria como siempre. Estábamos empezando a temer que se hubiera retirado de bendecirnos con su arte. Helena aceptó la copa, pero no bebió. «Solo hice una pausa», dijo ella suavemente.
La vida a veces exige que prioricemos diferentes formas de arte. Sus ojos se encontraron con los de Edward nuevamente, y Cristina vio algo pasar entre ellos, una comunicación silenciosa que la excluía completamente. Era como estar en una habitación donde todos hablaban un idioma que ella no entendía. Vanessa Chen también había encontrado su camino hacia el grupo, su expresión anterior de desprecio por Cristina, ahora reemplazada por una obvia admiración. Señorita Winters, soy una gran admiradora. La vi tocar en Viena hace 6 años. Fue la experiencia más trascendente de mi vida. Elena sonrió con gentileza, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Es usted muy generosa. ¿Es verdad que estudió con Dmitri Volkov en San Petersburgo?, preguntó alguien. ¿Y qué la llevó a alejarse de los focos?, añadió otro. Las preguntas llegaban rápido, pero Elena las desviaba con la misma gracia con la que tocaba el piano. Ella revelaba poco, compartía aún menos. Cristina la observaba, fascinada a pesar de sí misma. Había un misterio en Elena Winters, capas de privacidad que la hacían aún más intrigante para quienes estaban alrededor. Edward no se había alejado. Él permanecía allí, a pocos pasos de Elena, observándola interactuar con los otros invitados. Y Cristina, finalmente encontrando su voz, le tocó el brazo. «Edward», dijo ella en voz baja, la urgencia infiltrándose en su tono. «¿Quién es ella?». Él la miró como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Cuando habló, su voz sonó distante como si viniera de muy lejos. Alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Eso no es una respuesta. Siseó Cristina, la conciencia del ambiente a su alrededor, haciéndola mantener el volumen bajo. «Es la única que puedo dar ahora», respondió él, y había algo en sus ojos, algo que parecía peligrosamente cercano a una disculpa. El pánico comenzó a instalarse en Cristina, verdadero y visceral. Ella había apostado todo en esta noche, en esta relación. 2 años de su vida, su reputación, sus otras perspectivas. Ella había apostado a que Edward finalmente estaba listo para hacerla oficial, para transformarla de amante secreta en compañera pública. Y ahora, una mujer de la que nunca había oído hablar aparecía, y Edward la miraba como si el sol naciera y se pusiera en su rostro. «Necesito aire», anunció Cristina, sabiendo que sonaba abrupta pero incapaz de suprimir el tono. Se giró y cruzó el salón en dirección a los jardines, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Los jardines del Coral Gables Museum eran una obra maestra de paisajismo mediterráneo, con fuentes de azulejos y naranjos perfumando el aire nocturno de Miami. Farolillos venecianos colgados de los árboles proyectaban patrones de luz y sombra en las piedras del camino. Cristina encontró un banco escondido detrás de una enredadera de jazmín y se hundió en él, sus manos temblando mientras alcanzaba su teléfono. Ella necesitaba información. Necesitaba entender lo que estaba pasando, quién era Elena Winters, además de la famosa pianista, y lo más importante, cuál era su conexión con Edward. Sus dedos volaron sobre la pantalla, tecleando el nombre en la búsqueda. Los resultados explotaron ante ella. Artículos sobre actuaciones legendarias, críticas que la comparaban con los grandes maestros, fotos de ella en vestidos de gala, aceptando premios, haciendo reverencias a audiencias de pie. Y entonces, hace 5 años, las apariciones públicas simplemente se detuvieron. Un hiato inexplicado que había alimentado especulaciones interminables en los medios musicales. Cristina siguió desplazándose, buscando cualquier mención de vida personal, de relaciones, de Edward. Pero Helena Winters había mantenido su vida privada herméticamente cerrada. No había fotos con novios, ningún chisme de tabloides, ninguna pista. «Ella es hermosa, ¿verdad?», ve, una voz femenina sonó detrás de ella.
Cristina se giró y encontró a una mujer mayor, quizás de unos 60 años, llevando un vestido de seda azul y una máscara incrustada de zafiros. Había algo familiar en su rostro, alguna semejanza que Cristina no lograba identificar. «Disculpe», dijo Cristina, guardando el teléfono. La mujer se sentó a su lado en el banco sin ser invitada. «Elena, la estabas mirando allí dentro, todo el mundo la estaba mirando. Es imposible no mirarla». Cristina no dijo nada, insegura sobre a dónde iba esa conversación. «¿Conoce su historia?», continuó la mujer, mirando las estrellas de arriba. «¿Cómo desapareció en la cima de su carrera? Todos tenían teorías, enfermedad, agotamiento, escándalo secreto, pero la verdad era mucho más simple y mucho más complicada». «No sé de qué está hablando», mintió Cristina. La mujer sonrió, y había una tristeza en esa sonrisa que hizo que algo se apretara en el pecho de Cristina. Ella se casó con un hombre al que amaba más que a la música, y para Elena eso es decir mucho. Ella eligió la privacidad, la vida doméstica, en lugar de los escenarios. Una elección valiente para alguien tan joven y talentosa. El aire salió de los pulmones de Cristina como si le hubieran dado un puñetazo. «Casada», repitió ella, su voz saliendo como un susurro ronco. «Con mi hijo», confirmó la mujer, y finalmente Cristina vio la semejanza, los mismos ojos grises de Edward, la misma línea de la mandíbula. Hace 5 años, una ceremonia pequeña, privada, solo la familia cercana. Edward siempre ha sido protector de la privacidad de Elena, especialmente después de que ella decidió alejarse de los focos. Cristina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Casada. Helena Winters era la esposa de Edward. No exesposa, no separada, esposa. El mundo de Cristina se desmoronó como un castillo de naipes bajo una brisa súbita. Se quedó sentada en ese banco de jardín, el perfume opresivo del jazmín ahora nauseabundo en sus fosas nasales, mientras la madre de Edward la observaba con una expresión que mezclaba pena y algo peligrosamente cercano a la satisfacción. «No lo sabías», dijo la mujer mayor, y no era una pregunta. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Cristina como si fuera una criatura curiosa en un zoológico. «Claro que no lo sabías. Edward siempre ha sido muy cuidadoso en mantener los mundos separados». Cristina logró encontrar su voz, aunque sonaba extraña y distante en sus propios oídos. «2 años», susurró ella, «2 años y él nunca mencionó que estaba casado». «Mi hijo tiene muchos talentos», respondió la mujer, alisando un pliegue inexistente en su vestido de seda. «Y muchos defectos. La deshonestidad, lamentablemente, es uno de ellos». La rabia comenzó a hervir bajo el shock, cálida y familiar. Cristina conocía la rabia. Había crecido con ella, aprendido a canalizarla en ambición, en determinación de escapar de la pobreza de Hialea donde había nacido. Pero esa rabia era diferente, mezclada con humillación y un dolor que ella no estaba preparada para sentir. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Cristina, forzándose a mirar los ojos grises que eran tan parecidos a los de Edward, y aún así completamente diferentes. Donde los suyos eran frecuentemente calculadores y distantes, los de ella llevaban una frialdad maternal que era de alguna manera peor. «Porque pareces una joven inteligente que merece saber la verdad», respondió la madre de Edward. «Y porque he visto a muchas mujeres como tú a lo largo de los años. Mi hijo heredó el encanto de su padre y la falta de integridad también. Preferiría que Helena no tuviera que lidiar con un episodio más de estos. Uno más». Las palabras flotaron en el aire húmedo de Miami como una acusación. Cristina no era la primera, probablemente ni la segunda.
Ella era solo la más reciente en una larga fila de mujeres que Edward había seducido y descartado, mientras su esposa esperaba pacientemente en casa como una santa en una vidriera. ¿Ella lo sabe? Cristina se oyó preguntar. ¿Elena sabe sobre mí? La mujer mayor se encogió de hombros con una elegancia estudiada. Elena sabe todo lo que necesita saber sobre mi hijo. Ella eligió amarlo de todos modos. Es un misterio para mí, honestamente. Una mujer con tanto talento, tanta inteligencia, desperdiciada en un hombre que no merece ni su sombra. Cristina quiso discrepar, defender a Edward, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Cómo podía defenderlo cuando había pasado 2 años como cómplice en una traición que ni siquiera sabía que estaba cometiendo? Todas aquellas noches, cuando él decía que tenía reuniones de negocios, todas aquellas ocasiones especiales cuando él estaba misteriosamente indispuesto, todos aquellos momentos cuando ella sentía que él estaba ocultando algo, pero se convencía a sí misma de que era solo paranoia. «Tengo que irme», dijo Cristina abruptamente, levantándose del banco con piernas que temblaban bajo el peso de la revelación. Su vestido rojo Versace, que había parecido tan glamuroso y triunfante unas horas atrás, ahora se sentía como un traje de vergüenza. «Espera». La madre de Edward llamó, y había algo en su voz que hizo a Cristina detenerse. «Un consejo, si me permite. Eres joven y claramente tienes ambición. Usa eso para construir algo propio. No lo malgastes en hombres como mi hijo, que siempre te verán como algo temporal, algo reemplazable». Cristina no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al salón principal. Cada paso deliberado y medido, como si estuviera cruzando un campo minado. La música había vuelto a empezar. Una orquesta en vivo, ahora tocando un vals clásico, mientras las parejas giraban por la improvisada pista de baile. Ella localizó a Edward inmediatamente. Él estaba junto a Elena, inclinado cerca de ella mientras conversaban, y algo en su postura, en la manera en que sus hombros se relajaban en su presencia, en la forma en que sonreía, revelaba una intimidad que Cristina nunca había presenciado. Ella había visto a Edward sonreír a clientes importantes, a inversores, a ella misma. Pero esas sonrisas siempre llevaban un elemento de actuación, de cálculo. La sonrisa que le daba a Elena era diferente. Era genuina, era amor. Cristina forzó sus piernas a moverse, cruzando el salón en dirección a ellos. Las conversaciones se detenían a su paso. La gente se apartaba como si pudieran sentir la tormenta acercándose. Vanessa Chen observaba con los ojos muy abiertos detrás de su máscara, y Cristina sintió la amarga satisfacción de ver algo parecido al miedo en la expresión de la otra mujer. «Edward», dijo ella cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz clara y controlada a pesar del caos interno. «Podemos hablar, en privado». Él se volvió hacia ella y ella vio la culpa finalmente registrarse en su rostro. Elena también se volvió y Cristina quedó cara a cara con la esposa que no sabía que existía. De cerca, Elena era aún más impresionante. Sus ojos oscuros eran inteligentes y penetrantes, y había una serenidad en ella que hizo a Cristina sentirse súbitamente joven y tonta. «Cristina, este no es el momento», Edward comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿No es el momento?», repitió ella, su voz subiendo ligeramente. «Tú me trajiste aquí, Edward, a este evento, con ella. ¿Cuándo exactamente sería el momento adecuado para explicarme que tienes una esposa?». El silencio que siguió fue absoluto. Cristina vio el horror extenderse por el rostro de Edward. Vio a personas cercanas congelarse con copas a medio camino de los labios, y vio a Elena cuya expresión no cambió ni un ápice.
Ella simplemente observaba a Cristina con una calma que era más devastadora que cualquier grito o acusación podría haber sido. No lo sabías. Helena finalmente habló, y su voz era suave, casi compasiva. Claro que no lo sabías. Las mismas palabras que su suegra había usado, pero viniendo de Helena, llevaban un peso diferente. No había juicio allí, solo un reconocimiento cansado de un patrón que ella claramente había visto antes. «Helena», Edward dijo, extendiendo la mano hacia su brazo. Pero ella se apartó con un movimiento tan sutil que la mayoría de la gente probablemente ni lo notó. Pero Cristina lo notó. Y Edward definitivamente lo notó. «No», dijo Helena con calma. «Ahora no, Edward». Ella se volvió hacia Cristina, y en ese momento, Cristina vio algo más en los ojos de la pianista. No era rabia o celos, era algo más cercano a la solidaridad, una comprensión silenciosa entre mujeres que habían sido perjudicadas por el mismo hombre, aunque de maneras diferentes. «Te mereces algo mejor que esto», Helena dijo simplemente. «Ambas lo merecemos». Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la cabeza erguida, su porte regio. Nadie intentó detenerla. La gente simplemente se apartaba, creando un pasillo para su paso como súbditos ante la realeza. Cristina la observó irse, una parte distante de sí misma, admirando la gracia con la que Helena llevaba su humillación pública. Edward estaba parado allí, congelado, su rostro pálido bajo la máscara. Cristina vio el pánico en sus ojos, lo vio mirando entre ella y la figura en retirada de Helena, claramente divididos sobre a quién seguir. ¡Qué desastre controlar primero! «Ve tras ella», Cristina dijo, y se sorprendió de cuán firme sonaba su voz. «Ella es tu esposa». «Cristina, puedo explicarte», él comenzó. Pero ella ya se estaba quitando el collar de diamantes, sintiéndolo pesado y de repente repulsivo contra su piel. «No te molestes», dijo ella, presionando las frías joyas en su mano. «Considera esto devuelto». Ella no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida opuesta a la de Helena, manteniendo la cabeza erguida, incluso cuando podía sentir cientos de ojos en su espalda. Incluso cuando podía escuchar los susurros, comenzando como fuego que se extendía por la maleza seca. Su coche estaba en el aparcamiento de ballet, pero ella no podía esperar. No podía quedarse allí ni un segundo más. Sus tacones golpeaban contra el pavimento mientras caminaba por Ponce de León Boulevard, la calle principal de Coral Gables, iluminada por farolas antiguas de estilo europeo. El aire nocturno estaba pesado con humedad, típico de Miami en junio, y ella podía sentir el sudor comenzando a formarse bajo el vestido caro. Las sirenas sonaban a lo lejos y la música palpitaba desde algún restaurante cercano donde la gente normal estaba teniendo noches normales, sin ser destruida por revelaciones que transformaban todo su mundo en mentiras. Cristina se detuvo bajo una higuera antigua, sus raíces rompiendo el pavimento en patrones fractales. Ella se apoyó contra el tronco áspero, sin importarle el daño al vestido Versace, y finalmente permitió que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de amor perdido. Cristina reconocía ahora que lo que sentía por Edward nunca había sido verdadero amor. Era ambición. Era deseo de seguridad, de estatus, de pertenecer a un mundo que siempre la había mantenido fuera, mirando hacia adentro. No, ella lloraba por la humillación, por la estupidez de haber creído en promesas nunca explícitamente hechas, por haber desperdiciado 2 años en un hombre que la veía como entretenimiento temporal, mientras mantenía su verdadera vida cuidadosamente separada y escondida, y ella lloraba por Helena Winters, una mujer que había renunciado al Carnegie Hall y a las giras mundiales por un hombre que la traicionaba repetidamente. ¿Qué tipo de amor exigía ese sacrificio? ¿Y valía la pena? Un coche pasó lentamente,
El conductor, obviamente confundido al ver a una mujer en un vestido de gala llorando bajo un árbol en Coral Gables. Cristina giró el rostro, no queriendo más miradas curiosas, más juicios. Sacó su teléfono y pidió un Uber, observando el pequeño icono del coche acercarse en el mapa como si fuera una tabla de salvación. Cuando el Toyota Camry gris se detuvo junto a la acera, el conductor, un hombre mayor con acento caribeño, la miró con preocupación. ¿Está usted bien, señorita? Lo estaré, Cristina respondió, deslizándose en el asiento trasero. Y sorprendentemente, al decir las palabras, las creyó. Ella sobreviviría a esto, había sobrevivido a cosas peores. Crecer pobre en Hialeah con un padre ausente y una madre trabajando en 3 empleos le había enseñado resiliencia. Esto era solo otro contratiempo, otra dolorosa lección en el camino hacia un lugar mejor. El coche se alejó de la acera, llevándola lejos del baile de máscaras y de las mentiras y del hombre que había desperdiciado 2 años de su vida. Cristina miró por la ventana las calles de Coral Gables pasar, sus mansiones mediterráneas y jardines perfectos, escondiendo quién sabía cuántos secretos y traiciones detrás de sus bonitas fachadas. Y en algún lugar, esa misma noche, Helena Winters probablemente también iba de camino a casa, a un apartamento o casa que Cristina nunca había visto, donde ella había vivido con Edward durante todo el tiempo que Cristina pensaba tener un futuro con él. El apartamento de Cristina en Brickell estaba en el 15º piso de una torre de cristal que prometía lujo urbano asequible, lo que significaba espacios pequeños con acabados decentes y una vista parcial de la bahía de Biscayne si te apretabas en la esquina correcta del balcón. Ella tiró el bolso Prada en el sofá blanco, una extravagancia que había justificado como inversión en su imagen, y fue directamente al baño, desesperada por quitarse el vestido rojo que ahora parecía una segunda piel contaminada. Las lágrimas se habían secado durante el viaje en Uber, reemplazadas por una frialdad que Cristina reconocía de otros momentos difíciles de su vida. Era su mecanismo de supervivencia, desarrollado durante años, observando a su madre trabajar turnos dobles mientras su padre gastaba el dinero de la familia en apuestas y otras mujeres. Ella había jurado nunca ser como su madre, nunca conformarse con migajas de atención de un hombre que no la valoraba, y aún así, aquí estaba ella, habiendo hecho exactamente eso. La ironía era tan amarga que casi la hizo reír. Cristina dejó caer el vestido al suelo del baño y entró en la ducha, dejando que el agua casi hirviendo lavara el perfume caro, el maquillaje elaborado, los residuos de la noche desastrosa. Cerró los ojos y se permitió repasar mentalmente cada momento, cada señal que había elegido ignorar. Las llamadas que Edward siempre contestaba en otra habitación, los fines de semana que él decía estar viajando por negocios, pero cuyos viajes ella nunca podía verificar. La manera en que él nunca la llevaba a su casa, siempre encontrándose en el apartamento de ella o en hoteles discretos. Dios, ella había sido tan ciega, o quizás simplemente demasiado desesperada, para ver la verdad que estaba justo delante de sus ojos. Cuando finalmente salió de la ducha, el agua se había enfriado y su piel estaba enrojecida. Cristina se envolvió en una bata de baño esponjosa y caminó hacia la sala, donde su teléfono se iluminaba constantemente con notificaciones. 14 llamadas perdidas de Edward, 23 mensajes de texto. Ella los ignoró todos, bloqueando el número con una satisfacción fría y práctica. Si él quería hablar, tendría que encontrar otra manera, y ella se aseguraría de que no fuera fácil. También había otros mensajes. Vanessa Chen, con una curiosidad apenas disimulada de preocupación. Amigas del club preguntando qué había pasado, si los rumores que ya circulaban eran ciertos.
y un mensaje de un número desconocido que hizo que Cristina se detuviera. Lo siento mucho por lo que pasó esta noche. Si necesitas hablar, aquí tienes mi número. Helena. Cristina miró la pantalla por un largo momento, tratando de procesar el gesto. La esposa engañada le estaba ofreciendo apoyo a la amante. ¿Era eso compasión genuina o algún tipo de juego psicológico sofisticado? Cristina no podía decidir, así que simplemente dejó el mensaje sin respuesta, añadiéndolo a la pila de cosas para las que no tenía energía emocional para lidiar. El apartamento estaba demasiado silencioso. Cristina encendió la televisión más para tener ruido de fondo que para ver cualquier cosa. Un programa de noticias nocturno mostraba imágenes de una tormenta tropical formándose en el Golfo de México, con meteorólogos especulando sobre posibles rutas. Ella observó las espirales de nubes en el radar Doppler, pensando en lo apropiado que era que una tormenta se estuviera acercando. Parecía adecuado para cómo se sentía su vida en ese momento. Su teléfono sonó de nuevo, pero esta vez era un número que ella reconoció y que realmente quería contestar. «¡Mamá!», dijo ella, y odió cómo su voz salió débil e infantil. «Mija, ¿estás bien? Suenas rara». La voz de Rosa Valdés arrastraba el espeso acento español que nunca se había atenuado a pesar de 30 años en Miami. Ella trabajaba como supervisora de limpieza en uno de los hoteles de South Beach, un trabajo que había mantenido durante 15 años con orgullo feroz e integridad incuestionable. «Estoy bien, mamá. Solo cansada». Cristina forzó ligereza en su tono, no queriendo preocupar a su madre. Rosa ya tenía suficientes preocupaciones sin añadir los dramas románticos de su hija a la lista. «Estás mintiendo. Conozco tus mentiras desde que tenías 5 años, y decías que el perro del vecino se había comido tu tarea». Hubo una pausa, y entonces la voz de Rosa se suavizó. «¿Qué hizo él?». Cristina debería haber sabido que no podía ocultarle nada a su madre. «¿Cómo sabes que es sobre un hombre?». «Porque conozco ese tono de voz. Usé el mismo cuando tu padre finalmente mostró su verdadera naturaleza». Rosa suspiró, un sonido que cargaba décadas de desilusión y resiliencia. «Cuéntale a tu mamá». Entonces Cristina contó todo. Los 2 años con Edward, las promesas implícitas, el baile de máscaras, Helena Winters y la devastadora revelación. Las palabras salían en un torrente que ella no podía detener, y cuando finalmente terminó, había lágrimas en su rostro de nuevo. «Ay, mija», dijo Rosa suavemente, «te mereces mucho más que ese hombre, siempre lo has merecido». «Pensé que él era diferente, mamá. Pensé que él era mi boleto para una vida mejor». «¿Y qué hay de malo con la vida que has construido tú sola?». La voz de Rosa llevaba una reprimenda gentil. «Tienes un buen trabajo, un buen apartamento. Has hecho todo esto sin la ayuda de ningún hombre. ¿Por qué necesitas que él valide tu éxito?». Era una buena pregunta, y Cristina no tenía una respuesta fácil. Solo quería pertenecer, ¿sabes?, a ese mundo donde la gente no revisa los precios en los menús y no se preocupa si el coche se va a averiar. Donde la gente tiene nombres que todos conocen y puertas que se abren automáticamente para ellos. ¿Y crees que casarte con un hombre rico te habría hecho pertenecer? Rosa hizo un sonido de incredulidad. «Mija, personas como él nunca van a dejar que personas como nosotras realmente pertenezcan. Siempre serías la chica de Hialeah que tuvo la suerte de llamar su atención, la esposa trofeo que tolerarían pero nunca aceptarían realmente». Las palabras eran duras, pero Cristina sabía que había verdad en ellas. Lo había visto en la manera en que las otras esposas de los asociados de Edward la trataban, con una educación superficial que nunca se convertía en amistad genuina.
Lo había visto en la manera en que la madre de Edward la había mirado esa noche, como si fuera un insecto interesante, pero, en última instancia, insignificante. «Entonces, ¿qué hago ahora?», Cristina preguntó, sintiéndose de repente muy joven y perdida. «Te despiertas mañana, te levantas y sigues viviendo», respondió Rosa con la practicidad directa que había definido su enfoque de la vida. «Vas a trabajar, pagas tus cuentas, construyes tu futuro con tus propias manos, no a costa de algún hombre que no tiene suficiente carácter para ser honesto. Y eventualmente encuentras a alguien que te ve como un igual, no como un accesorio». Cristina asintió, aun sabiendo que su madre no podía verla a través del teléfono. «Tienes razón, sé que la tienes». «Claro que tengo razón, soy tu madre». Había una sonrisa en la voz de Rosa ahora. «Ahora ve a dormir. Mañana todo parecerá un poco más manejable». Después de colgar, Cristina se quedó sentada en el sofá por un largo tiempo, observando las luces de Brickell parpadeando a través de su ventana. Otros apartamentos, otras vidas, otras personas lidiando con sus propios dramas y tragedias y momentos de alegría. El mundo era tan grande y sus problemas, tan devastadores como parecían en ese momento, eran solo una pequeña ola en un océano infinito de experiencia humana. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez era un correo electrónico del trabajo. Su jefe en el club, Marcus, rara vez enviaba correos electrónicos después de las 10 de la noche, así que Cristina lo abrió con creciente curiosidad. «Cristina, escuché algunos rumores sobre esta noche. Llámame por la mañana. Necesitamos hablar sobre tu puesto. M». El estómago de Cristina se encogió. Claro, el escándalo en el baile de máscaras no se quedaría confinado a ese salón. Miami era una ciudad grande, pero los círculos sociales donde ella circulaba eran sorprendentemente pequeños. Todos se conocían y el chisme era la moneda más valiosa. Para la mañana, todo el mundo sabría sobre Edward Holloway y sus dos mujeres, y Cristina sería marcada como la ingenua amante que no sabía su lugar. Ella pensó en su trabajo en el club, construyendo relaciones con clientes VIP, gestionando eventos exclusivos, siendo la cara que hacía que la gente rica se sintiera especial y cuidada. ¿Cuánto de ese trabajo dependía de su reputación, de ser vista como confiable y discreta? ¿Y cuánto de eso estaba ahora comprometido por la humillación pública de esa noche? El pánico comenzó a subir por su garganta de nuevo, pero Cristina se obligó a respirar profunda y lentamente. No entraría en pánico. No se permitiría ser destruida por eso. Su madre tenía razón. Ella había construido su vida sola, sin ayuda de Edward o cualquier otro hombre. Ella era buena en lo que hacía. Si el club la despedía por este escándalo, encontraría otra posición, otro camino a seguir. Cristina finalmente se fue a la cama cuando el reloj marcaba casi las 2 de la mañana. Se quedó acostada en la oscuridad, observando los patrones de sombras en el techo, proyectados por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. En algún lugar de esa misma ciudad, Helena Winters probablemente estaba acostada en su propia cama, lidiando con sus propias emociones sobre la noche. Cristina se preguntó si Edward había ido tras ella, si estaban teniendo una discusión, o si Helena simplemente lo había dejado afuera, negándose a involucrarse una vez más en un patrón que claramente se había repetido muchas veces antes. Y Cristina pensó en ese mensaje de Helena, el gesto inesperado de solidaridad. Dos mujeres perjudicadas por el mismo hombre, ofreciendo comprensión mutua a través de las líneas de batalla que la sociedad esperaba que trazaran. Había algo profundamente triste en ello, pero también algo potencialmente poderoso. Antes de finalmente dormirse, Cristina tomó una decisión. Ella respondería a ese mensaje por la mañana, no porque necesitara ayuda o consejos,
sino porque tal vez había algo importante en que las mujeres eligieran apoyarse mutuamente en lugar de destruirse por culpa de un hombre que no merecía a ninguna de las dos. La mañana llegó con una claridad cruel que solo la luz del sol de Florida puede traer. Cristina se despertó con el cuerpo dolorido, como si hubiera pasado la noche peleando en lugar de acostada en su cama. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y lo primero que vio al mirar el espejo del baño fue una versión destrozada de sí misma que apenas reconocía. Pero había trabajo que hacer, problemas que enfrentar, consecuencias que manejar. Preparó café fuerte, dejando que el aroma amargo llenara el apartamento silencioso, y se sentó a la mesa de la cocina con su teléfono. El mensaje de Elena todavía estaba allí, esperando una respuesta. Cristina releyó las palabras varias veces, buscando trampas ocultas, segundas intenciones, cualquier cosa que explicara por qué una esposa engañada le ofrecería apoyo a la otra mujer. Pero las palabras eran simplemente lo que parecían ser, un gesto de comprensión humana en medio del caos. Con dedos que todavía temblaban ligeramente, Cristina escribió una respuesta. Gracias, yo no sabía. Sobre ti, sobre el matrimonio, sobre nada. Él nunca lo mencionó. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, como si Elena hubiera estado despierta esperando. Lo sé, él es muy bueno compartimentando sus vidas. Podemos hablar. Hay una cafetería en Coconut Grove, el Botanical Bean. Mediodía. Cristina dudó. Cada instinto de autopreservación le decía que se negara, que cortara todos los lazos con esa situación desastrosa y siguiera adelante. Pero había algo en la oferta que la intrigaba. Curiosidad, tal vez. O la necesidad de comprender cómo una mujer como Elena Winters, tan talentosa y aparentemente completa, había elegido permanecer con un hombre que claramente no la valoraba. «Estaré allí», escribió, y lo envió antes de que pudiera cambiar de opinión. Sin embargo, antes de lidiar con Elena, Cristina necesitaba afrontar la llamada a Marcus. Ella marcó a las 9 en punto, sabiendo que él llegaba temprano al club para supervisar los preparativos del día. Él contestó al segundo tono, su voz con una tensión que confirmaba los peores miedos de Cristina. «Cristina, gracias por devolverme la llamada». Marcus tenía 50 y tantos años, un hombre elegante con raíces italianas que había construido el Lux Vibe en uno de los clubes más exclusivos de Miami Beach a través de conexiones cuidadosas y un servicio impecable. Él siempre había sido justo con ella, pero también era implacable cuando se trataba de proteger la reputación del negocio. «Claro, Marcus, sobre anoche». «Permíteme ser directo», la interrumpió no cruelmente, sino con la eficiencia de alguien que ya había tomado una decisión. «Recibí 5 llamadas esta mañana. 3 clientes preocupados sobre si van a seguir viendo al señor Holloway en el club. Uno cuestionando si nuestro equipo mantiene la discreción adecuada, y un miembro de la Junta de la Fundación Artística, sugiriendo que quizás necesitemos reevaluar nuestras políticas de conducta de los empleados». Cristina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Marcus, yo no sabía que él estaba casado. Él nunca». «Te creo», dijo Marcus, y había genuina simpatía en su voz. «Pero esto no se trata de culpa o inocencia, Cristina. Se trata de percepción. Nuestros clientes pagan por exclusividad y discreción. Cuando uno de nuestros gerentes de relaciones VIP está involucrado en un escándalo público con un cliente, eso compromete la confianza que hemos construido». «¿Entonces me estás despidiendo?» No era una pregunta. «Estoy ofreciendo una separación generosa, 3 meses de salario, cartas de recomendación que se enfocan en tus habilidades profesionales sin mencionar las circunstancias de la salida y conexiones con otros establecimientos donde puedo dar referencias personales». Hizo una pausa.
Eres buena en lo que haces, Cristina. Esto es simplemente una situación imposible para todos nosotros. Cristina cerró los ojos, absorbiendo el golpe. Parte de ella quería luchar, argumentar, defenderse, pero la parte práctica, la parte que había aprendido de su madre a elegir las batallas con sabiduría, sabía que no había victoria que ganar allí. Marcus estaba siendo más generoso de lo que necesitaba ser, y protestar solo lo haría todo más difícil. Entiendo, dijo finalmente. Agradezco la generosidad del paquete. Ven a buscar tus cosas durante la semana. Quizás elige un horario cuando menos gente esté cerca. Era una amabilidad final para evitarle miradas curiosas y susurros piadosos. Cuando la llamada terminó, Cristina se quedó sentada en su cocina por un largo tiempo, observando cómo el café se enfriaba en su taza. 3 meses de salario le darían algo de tiempo para reagruparse, pero no mucho. El alquiler en Brickell era caro y tenía un coche que pagar, deudas de tarjetas de crédito por mantener las apariencias que su relación con Edward exigía. Las cuentas no eran favorables, pero no tenía tiempo para hundirse en la desesperación. Dentro de 3 horas se encontraría con Helena Winters, y Cristina necesitaba estar preparada para cualquier cosa que fuera esa conversación. El Botanical Bean estaba escondido en una calle tranquila de Coconut Grove, rodeado de antiguos árboles banianos que creaban un dosel natural sobre la cafetería al aire libre. Era el tipo de lugar que los turistas rara vez encontraban, frecuentado principalmente por locales que apreciaban el café artesanal y la atmósfera relajada. Cristina llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la parte de atrás donde podían conversar con algo de privacidad. Helena llegó precisamente al mediodía, vistiendo jeans sencillos y una blusa de lino blanco, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo baja. Sin el maquillaje elaborado y el vestido de gala de la noche anterior, ella parecía más joven, más accesible. Pero todavía había esa cualidad en ella, esa presencia serena que hacía que las cabezas se volvieran incluso con ropa casual. «Cristina», dijo ella, deslizándose en la silla opuesta. «Gracias por venir». «Casi no vengo», admitió Cristina, decidiendo que la honestidad era el único enfoque que tenía sentido en esa situación surreal. «Esto es extraño. Te das cuenta de lo extraño que es esto, ¿verdad?» Una pequeña sonrisa tocó los labios de Helena. «Extremadamente extraño, pero también necesario, supongo, al menos para mí». Una camarera apareció y ambas pidieron café. Cuando se quedaron solas de nuevo, Helena dobló las manos sobre la mesa. Sus dedos largos y elegantes, los dedos de una pianista entrelazados con calma. «Necesito que entiendas algo», comenzó Helena. «Esto no se trata de juzgarte o confrontarte. Edward es un maestro en crear realidades separadas para diferentes personas. Él hizo esto antes, y claramente lo hará de nuevo si yo se lo permito». «¿Antes?», repitió Cristina. «¿Quieres decir que no soy la primera?» «No», confirmó Helena, y había cansancio en su voz. «Eres la tercera que yo sé. Aunque probablemente haya otras que permanecieron lo suficientemente discretas como para que yo nunca lo descubriera». Las palabras golpearon a Cristina como una bofetada. Tercera. Ella no era especial, no era única. Era solo una conquista más en la colección de Edward, una mujer más lo suficientemente ingenua como para creer en promesas implícitas y futuros imaginarios. «Entonces, ¿por qué te quedas?», Cristina se escuchó preguntar. «Eres Helena Winters. Podrías tener a cualquier persona. Podrías volver a tu carrera, a los escenarios, a una vida donde eres la estrella en lugar de la esposa engañada esperando en casa». Helena se quedó en silencio por un momento, aceptando su café de la camarera antes de responder. «Esa es la pregunta que todos hacen, ¿verdad?»,
Mi suegra me hace esa pregunta al menos una vez al mes. Mis amigos, esos pocos con los que todavía mantengo contacto después de alejarme de la vida pública, me preguntan. Y honestamente, yo me hago la misma pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Amor, supongo, aunque cuanto más digo la palabra, menos parece explicar algo. Elena revolvió su café, observando cómo el líquido oscuro giraba en remolinos. Conocí a Edward hace 7 años, en un evento de caridad en Nueva York. Yo acababa de tocar en el Lincoln Center, y él estaba allí con clientes. Él fue diferente de otros hombres que había conocido. No intentó impresionarme con conocimientos de música clásica que no tenía. No fingió ser alguien que no era. Él fue simplemente él mismo, divertido, directo, interesado en mí como persona, en lugar de como pianista famosa. Cristina podía imaginar. Edward tenía ese don, hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo que importaba cuando él centraba su atención en ti. Nos casamos demasiado rápido, continuó Elena, 6 meses después de conocernos. Todo el mundo dijo que era un error, que yo estaba tirando mi carrera por la borda, que él era demasiado mayor para mí, demasiado establecido en sus costumbres. Pero yo estaba enamorada y pensé que el amor sería suficiente. No lo fue, dijo Cristina suavemente. No lo fue, Elena asintió. Descubrí el primer affair 2 años después de la boda. Una asistente en su oficina. Él me suplicó perdón, prometió no volver a hacerlo, y yo le creí porque quería creer. El segundo fue hace 1 año, una abogada trabajando en uno de sus proyectos, las mismas promesas, las mismas lágrimas, la misma actuación de arrepentimiento. Y ahora yo, dijo Cristina, sintiendo náuseas crecer en su estómago. La tercera que yo sé, corrigió Elena, pero probablemente no la última, si el patrón continúa. Cristina estudió a la mujer frente a ella, buscando señales de ira o amargura, pero todo lo que veía era una tristeza profunda y resignada. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hablar conmigo? Elena levantó los ojos, y Cristina vio una determinación allí que no había estado presente antes. Porque esta vez es diferente. Esta vez fue público. Mi suegra estaba allí, amigos estaban allí, la mitad de la élite social de Miami estaba allí. Ya no puedo fingir que esto no está pasando, ya no puedo mantener la ilusión de matrimonio perfecto que justifica mi sacrificio de carrera. ¿Lo vas a dejar? Sí, confirmó Elena, y había una firmeza en su voz que dejaba claro que la decisión era final. Pero antes de hacerlo quería conocerte, entender quién eres, qué te prometió, en cómo te hizo creer, porque necesito entender por qué sigo eligiendo a un hombre que claramente no me respeta lo suficiente como para ser fiel. Cristina sintió algo cambiando entre ellas, una barrera rompiéndose. No eran rivales, eran 2 mujeres que habían sido perjudicadas por el mismo hombre, cada una de manera diferente, pero igualmente real. Me hizo sentir especial, admitió Cristina, como si fuera diferente de todas las otras mujeres que conocía, más real, más genuina. Dijo que estaba cansado de las mujeres de su círculo social, tan centradas en el estatus y el dinero. Dijo que yo era refrescante. Elena asintió, con reconocimiento en sus ojos. Él me dijo que yo era la única persona que lo veía como un hombre real, en lugar de solo una cartera o una conexión de negocios. Que mi arte me hacía especial, diferente, por encima de las preocupaciones mundanas de su mundo. Somos idiotas, dijo Cristina, pero había una risa amarga en sus palabras. Somos humanas, corrigió Elena gentilmente. Él es muy bueno encontrando lo que cada mujer necesita escuchar y diciendo exactamente eso. Es un talento, en cierto modo, un talento terrible, pero un talento. Se quedaron sentadas en silencio por un momento,
bebiendo café y procesando la extraña intimidad de esa conversación. Cristina pensó en todas las veces que había imaginado confrontar a la esposa de Edward, si hubiera sabido que existía una. En sus fantasías siempre había drama, acusaciones volando, quizás incluso violencia. Nunca había imaginado esto. Dos mujeres compartiendo café y heridas en un patio tranquilo en Coconut Grove, encontrando solidaridad en su sufrimiento mutuo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena. «Profesionalmente, quiero decir. Asumo que esto tuvo consecuencias para ti también». Cristina contó sobre la llamada con Marcus, sobre perder su empleo, sobre los 3 meses de salario que tendrían que durar hasta que encontrara algo nuevo. Elena escuchó con genuina atención, asintiendo en los lugares correctos, haciendo preguntas que mostraban que realmente le importaba. «Puedo ayudar», ofreció Elena cuando Cristina terminó. «Conozco gente en varios sectores. Las organizaciones artísticas necesitan gerentes de eventos. Las fundaciones culturales siempre están buscando personas con experiencia en relación con donantes. Puedo hacer algunas llamadas». «¿Por qué harías eso?», preguntó Cristina genuinamente confundida. «Me acosté con tu marido durante 2 años. ¿Por qué me ayudarías?». Elena se quedó en silencio por un largo momento, considerando la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero clara. «Porque tú no eres mi enemiga, Edward lo es. El sistema que permite que hombres como él hagan esto repetidamente sin consecuencias reales lo es. Pero tú eres solo una persona más a la que él manipuló. Y me niego a dejar que él nos convierta en enemigas cuando deberíamos ser aliadas». Cristina sintió lágrimas quemándole los ojos de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación o ira. Era algo más complejo, una mezcla de gratitud y tristeza y un respeto creciente por la mujer frente a ella. «Gracias», dijo simplemente, porque no había otras palabras adecuadas. Elena extendió la mano sobre la mesa y después de un momento de vacilación, Cristina la tomó. Se quedaron así por un momento, 2 mujeres conectadas por circunstancias imposibles, eligiendo compasión en lugar de conflicto. La semana siguiente transcurrió en una niebla de decisiones difíciles y cambios sísmicos. Cristina pasó los días vaciando su escritorio en el Lux Vibe durante horas muertas, evitando miradas curiosas y conversaciones incómodas. Marcus fue lo suficientemente amable como para mantener su promesa de referencias, y fiel a su palabra sobre conexiones útiles. En 3 días, Cristina tenía 2 entrevistas programadas, una con una galería de arte en Wynwood y otra con una empresa de planificación de eventos corporativos en Fort Lauderdale. Elena cumplió su promesa también. Un correo electrónico llegó 2 días después de su encuentro en la cafetería, con contactos cuidadosamente seleccionados e introducciones personales que marcaban toda la diferencia entre un currículum arrojado a una pila y una consideración genuina. Cristina miró esa lista de nombres y números, todavía procesando la improbabilidad de la situación. La esposa engañada no solo la había perdonado, sino que la estaba ayudando activamente a reconstruir su vida profesional. Edward intentó contactarla innumerables veces. Cuando se dio cuenta de que Cristina había bloqueado su número personal, comenzó a llamar desde la oficina. Luego, dejó mensajes a través de conocidos mutuos, cada uno más desesperado que el anterior. Cristina los borró todos sin escuchar. No había nada que él pudiera decir que cambiara los hechos fundamentales. Él había mentido durante 2 años. Había usado y manipulado no solo a Cristina, sino a múltiples mujeres, y había construido una vida entera basada en la compartimentalización y la traición. Pero fue Elena quien enfrentó la consecuencia más pública y dolorosa.
Las noticias de su separación de Edward se extendieron rápidamente por los círculos sociales de Miami, seguidas inevitablemente por especulaciones sobre los motivos. Algunos culpaban a la carrera de Helena, diciendo que el matrimonio nunca había funcionado porque ella estaba demasiado centrada en su arte. Otros culpaban a Edward, susurrando sobre sus indiscreciones largamente conocidas pero convenientemente ignoradas. Y algunos, claro, culpaban a Cristina, pintándola como la seductora destructora de hogares que había arruinado un matrimonio perfecto. Cristina vio los comentarios en foros sociales, leyó las especulaciones veladas en columnas de chismes. Dolía, más de lo que esperaba, ser convertida en villana en una historia donde ella había sido víctima tanto como Helena, pero Helena le había advertido sobre eso en aquella cafetería de Coconut Grove. La gente prefiere narrativas simples, ella había dicho. Esposa engañada, marido infiel, otra mujer mala. Es más fácil que reconocer que las situaciones humanas son complejas y que la culpa rara vez se distribuye tan claramente. La primera entrevista de Cristina fue en la Galería de Arte en Wynwood, un espacio industrial convertido lleno de luz natural y obras provocativas de artistas emergentes. La directora, una mujer llamada Carmen Rodríguez, con cabello plateado cortado en un bob afilado y gafas de montura roja, llevó a cabo la entrevista con eficiencia profesional. Pero Cristina podía sentir la curiosidad no dicha flotando bajo cada pregunta sobre experiencia y calificaciones. Helena Winters habló muy bien de ti, dijo Carmen cuando estaban terminando. Y había una pregunta implícita en esa declaración. Cristina decidió confrontarla directamente. ¿Has oído los rumores sobre el baile de máscaras, sobre Edward Holloway, sobre toda la situación? Carmen no lo negó. Wynwood es una comunidad artística pequeña. Las noticias viajan, especialmente cuando involucran a alguien tan respetado como Helena. Entonces, sabes que yo estaba involucrada con su marido sin saber que él estaba casado, dijo Cristina, manteniendo su voz firme. Y sabes que Helena y yo, de alguna manera, encontramos un camino para el apoyo mutuo en lugar de la animosidad. No puedo cambiar el pasado o las elecciones que hice basándome en información incompleta, pero puedo controlar cómo sigo adelante. Carmen la estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Honestidad, lo aprecio, y francamente cualquier persona que Helena defienda tiene mi atención. Ella no ofrece recomendaciones a la ligera. Una pausa. Luego, ¿cuándo podrías empezar? Cristina sintió el alivio inundarla como agua fría en un día caluroso. Tan pronto como me necesites. El lunes entonces. Estaremos inaugurando una nueva exposición en 3 semanas, un colectivo de artistas cubanoamericanos explorando temas de identidad y exilio. Va a ser grande y necesito a alguien que entienda cómo manejar las expectativas de los VIP mientras mantiene la integridad artística del evento. Se estrecharon las manos y Cristina salió a la brillante luz de la tarde de Wynwood, sintiendo por primera vez en semanas que quizás su mundo no se estaba desmoronando por completo. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas con murales vibrantes, arte callejero transformando bloques industriales en galerías al aire libre. Había algo apropiado en eso, pensó Cristina, tomar algo roto o abandonado y transformarlo en algo hermoso y significativo. Su teléfono sonó cuando ella estaba caminando de regreso a su coche. Era Helena, y Cristina contestó sin dudar. «Carmen acaba de llamarme», dijo Helena, y había una sonrisa en su voz. «Felicidades por el nuevo empleo. No lo habría conseguido sin ti», respondió Cristina honestamente. «Helena, no sé cómo agradecerte». «No necesitas agradecerme. Necesitamos apoyarnos mutuamente, mujeres como nosotras».
Es la única manera de sobrevivir en un mundo que constantemente nos pone unas contra otras. Elena hizo una pausa. Luego, ¿estás libre para cenar esta noche? Hay algo que me gustaría discutir. Se encontraron en un pequeño restaurante de mariscos en Key Biscayne, lejos de los lugares de moda donde podrían ser reconocidas y observadas. El lugar era simple pero encantador, con mesas al aire libre, con vistas al océano y el olor a pescado fresco a la parrilla flotando desde la cocina abierta. Elena ya estaba allí cuando Cristina llegó, usando un vestido simple de algodón azul y gafas de sol que cubrían la mayor parte de su rostro. ¿Ya pediste?, preguntó Cristina deslizándose en la silla opuesta. Magi para ambas y una botella de vino blanco, respondió Elena. Espero que esté bien. Perfecto. Cristina aceptó la copa de vino que Helena sirvió, estudiando a la otra mujer con curiosidad. Había algo diferente en Elena esa noche, una ligereza que no había estado presente en la cafetería de Coconut Grove, como si un peso le hubiera sido quitado de los hombros. «Te ves bien», observó Cristina. «Me siento bien», admitió Elena. «Mejor de lo que me he sentido en años, honestamente». Edward finalmente firmó los papeles del divorcio ayer. Su abogado intentó convertirlo en una batalla, reclamar derechos sobre mi propiedad intelectual, mis regalías de grabaciones. Incluso sugirió que yo le debía algo por sacrificar mi carrera durante nuestro matrimonio. Cristina sintió la ira crecer en su pecho. Eso es ridículo. Tú sacrificaste tu carrera porque él no podía soportar ser opacado por ti. Exactamente lo que dijo mi abogado, con documentación para probarlo. Correos electrónicos donde Edward me pedía que rechazara actuaciones, mensajes de texto donde él se quejaba de que yo pasaba demasiado tiempo practicando en lugar de estar disponible para sus necesidades sociales. Todo documentado, todo mostrando un patrón de control y manipulación. Elena tomó un sorbo de vino, sus ojos mirando el océano que oscurecía. El juez no quedó impresionado. Edward se irá con lo que trajo al matrimonio, nada más. «Bien», dijo Cristina con vehemencia. «Él no merece nada de ti». Comieron en un silencio cómodo por un rato, observando cómo el sol se hundía hacia el horizonte en dramáticos tonos de naranja y rosa. Cristina pensó en lo improbable de aquella amistad, nacida de circunstancias terribles, pero que se había convertido en algo genuino y valioso. Había llegado a Miami 10 años atrás, con sueños de riqueza y estatus, creyendo que esos eran los indicadores del éxito. Pero sentada allí con Elena, compartiendo vino barato y pescado sencillo, Cristina se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso: el respeto genuino de alguien a quien admiraba. «Entonces», dijo Elena finalmente, dejando su tenedor, «la razón por la que quería verte esta noche. Vuelvo a los escenarios». Cristina sintió que sus ojos se abrían de par en par. «¿En serio? Elena, eso es increíble. Mi agente me ha estado insistiendo durante años, claro, pero siempre tuve excusas. El matrimonio, mi privacidad, no estar lista. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buena después de tanto tiempo alejada. Miedo de decepcionar a la gente que recordaba a la prodigio que era a los 18. Elena sonrió, y había una vulnerabilidad en esa sonrisa que la hacía parecer más joven. Pero me di cuenta recientemente de que el miedo no es razón suficiente para no hacer algo que amas. ¿Dónde vas a tocar? En el Adrienne Arsht Center, aquí en Miami. En 6 meses, un recital de regreso con obras de Chopin, Rachmaninoff y algunas piezas contemporáneas. Y me gustaría que estuvieras allí, no solo como espectadora, sino como parte del equipo que organiza el evento. Cristina hizo una pausa, con su copa de vino a medio camino de sus labios. «No entiendo».
Carmen y yo hablamos. La galería colabora frecuentemente con el Centro de Artes Escénicas en eventos de promoción cruzada. Ella sugirió que serías perfecta para coordinar los aspectos VIP de la noche de apertura, gestionar a los donantes de alto nivel y asegurar que el lado social del evento sea tan impecable como la actuación. Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Confío en ti, Cristina. Sé que entiendes ambos mundos, el arte y los negocios, la autenticidad y la puesta en escena que las ocasiones de alto perfil exigen. Cristina sintió una emoción apretarle la garganta. Elena, me sentiría honrada. Bien, porque necesito a alguien de mi lado que entienda lo que está en juego. Este no es solo un recital, es mi declaración de independencia, mi reivindicación de la carrera que dejé por un hombre que no me valoraba. Y quiero que sea perfecto. Brindaron sus copas tintineando suavemente en el aire salado de la noche. Cristina miró a Elena a través de la luz danzante de las velas y vio no solo a la famosa pianista o a la esposa traicionada, sino a una mujer valiente eligiendo reconstruir su vida en sus propios términos. Era inspirador y aterrador y absolutamente correcto. Por los nuevos comienzos, dijo Cristina, por los nuevos comienzos, hizo eco Elena. Y por las mujeres que eligen apoyarse mutuamente en lugar de competir por hombres que no merecen a ninguna de las dos. Mientras terminaban la cena y observaban las estrellas emerger en el cielo negro sobre el océano, Cristina reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado a aquel momento. Había llegado al baile de máscaras esperando ser coronada reina, solo para descubrir que la verdadera reina había estado allí todo el tiempo, escondida detrás de una máscara plateada y años de paciencia con un hombre indigno. Pero de alguna manera, a través de la humillación, el dolor y la verdad devastadora, Cristina había encontrado algo más valioso que el estatus que había perseguido tan desesperadamente. Había encontrado un propósito genuino, una amistad real y un respeto por sí misma que no dependía de la validación de ningún hombre. El camino por delante aún era incierto. 3 meses de salario no durarían para siempre, y su nuevo empleo, aunque prometedor, era un comienzo, no una llegada. Pero por primera vez en años, Cristina sentía que estaba construyendo algo real, algo suyo, no solo persiguiendo reflejos de éxito en los ojos de otra persona. Y cuando pensaba en Edward ahora, ya no sentía el agudo dolor de la pérdida o la humillante rabia de la traición. Sentía algo más cercano a la lástima por un hombre tan incapaz de una intimidad genuina que necesitaba coleccionar mujeres como trofeos, probando su valía repetidamente porque nunca lograba creer que era suficiente. Había perdido a Elena, una mujer extraordinaria que lo había amado a pesar de sus defectos, y también había perdido a Cristina, aunque ella reconocía ahora que lo que ellos habían tenido nunca había sido amor real de ninguna manera. Pero quizás esa era la lección más importante. A veces tenías que perder todo lo que creías querer para descubrir lo que realmente necesitabas. Y a veces la mayor victoria no era ser la reina del baile, sino encontrar tu propia corona y aprender a llevarla con dignidad. 6 meses después, Cristina estaba entre bastidores en el Adrien Arsht Center, revisando los últimos detalles antes del recital de Elena. Su vestido azul marino era elegante pero discreto, profesional sin llamar la atención indebidamente. Llevaba una tableta con listas de invitados VIP, horarios y notas sobre preferencias dietéticas y necesidades de accesibilidad. Este era su primer gran evento desde que empezó en la galería, y todo necesitaba ser perfecto. Cristina. Carmen apareció a su lado con una expresión satisfecha. Los donantes del Deutsche Bank acaban de llegar. ¿Puedes recibirlos? Ahora voy, respondió Cristina.
ajustándose el auricular que la conectaba con el equipo de coordinación. Había aprendido mucho en los últimos meses trabajando en la galería, organizando vernizajes y eventos corporativos. Pero esa noche era diferente. Esa noche, Elena regresaba al mundo que había abandonado, y Cristina sintió el peso de la responsabilidad como algo físico en sus hombros. Los meses desde aquella cena en Key Biscayne habían sido transformadores. Cristina había construido una sólida reputación en la galería, ganando respeto a través del trabajo duro en lugar de conexiones con hombres poderosos. Había negociado un aumento de sueldo después de 3 meses, cuando Carmen vio el valor que ella aportaba. Se había mudado a un apartamento más pequeño en Coral Gables, sacrificando la vista de Brickell por algo que encajaba cómodamente en su presupuesto sin una ansiedad constante. Y en algún momento del camino había dejado de revisar los perfiles de Edward en las redes sociales, había dejado de preguntarse si la extrañaba, había dejado de medir su valía por el reflejo en los ojos de otras personas. La libertad de eso era embriagadora. Cristina encontró a los ejecutivos del Deutsche Bank en el vestíbulo principal, todos con trajes caros y sonrisas corporativas. Los saludó con la tranquila confianza que había cultivado, guiándolos hacia el salón VIP, donde les esperaba champán y canapés, circulaban en bandejas de plata. Reconoció algunas caras de aquel desastroso baile de máscaras de hacía medio año, pero si se acordaban de ella, fueron demasiado educados para mencionarlo. Señora Valdés, se acercó un hombre mayor con cabello canoso y un suave acento alemán. He oído que usted organizó este evento. Impresionante para alguien tan joven. Trabajo en equipo, respondió Cristina diplomáticamente. Y tener a Elena Winters como la estrella de la noche lo hace todo más fácil. Ah, sí, la señorita Winters. ¡Qué regreso tan notable! Hemos oído que estuvo alejada por unos años. Cristina navegó la pregunta con práctica habilidad, ofreciendo suficiente información para satisfacer la curiosidad sin violar la privacidad de Elena. Era una danza delicada, pero ella había aprendido bien los pasos. Cuando las puertas se abrieron y los invitados comenzaron a fluir hacia el teatro, Cristina supervisó el proceso como una maestra de orquesta, dirigiendo una orquesta silenciosa. Cada VIP fue dirigido a sus asientos. Cada necesidad especial fue atendida discretamente, cada problema potencial resuelto antes de que se materializara. Vio a Vanessa Chen llegar con su marido, la mujer haciendo contacto visual brevemente antes de desviar la mirada. Cristina sonrió para sí misma. Vanessa probablemente esperaba vergüenza o turbación, pero Cristina no sentía ninguna de las dos. Había superado aquello. Entre bastidores, encontró a Elena en su camerino, con un sencillo pero deslumbrante vestido de concierto negro, su cabello recogido en el elegante moño que se había convertido en su sello. La pianista estaba sentada en silencio, con las manos apoyadas en el regazo, los ojos cerrados en concentración o quizás en oración. 10 minutos, dijo Cristina suavemente, sin querer interrumpirla, pero necesitando avisarle. Elena abrió los ojos, y Cristina vio un nerviosismo genuino allí por primera vez. Olvidé lo aterrador que es, admitió ella. Todos esos ojos, todas esas expectativas. Tú eres Helena Winters, dijo Cristina firmemente. Has tocado para reyes y presidentes. Este es tu territorio. Han pasado 5 años, Cristina. ¿Y si he olvidado cómo hacer esto? ¿Y si ya no soy lo suficientemente buena? Cristina se arrodilló al lado de la silla de Elena, tomando sus manos frías. Entonces vas allí y das lo mejor de ti. Y lo mejor de ti, incluso después de 5 años de pausa, sigue siendo extraordinario. Te escuché practicar, ¿recuerdas? No has perdido nada. Si acaso has ganado profundidad, experiencia, un dolor que hace la música más rica.
Elena le apretó las manos, la gratitud brillando en sus ojos. Gracias por todo, por estar aquí, por creer en mí cuando yo apenas creía en mí misma. Siempre, prometió Cristina. Ahora ve y muéstrales quién es Helena Winters cuando toca para sí misma, no para complacer a nadie más. El teatro estaba lleno cuando Cristina finalmente encontró su asiento reservado en la quinta fila, estratégicamente posicionado donde podía observar tanto el escenario como a la audiencia. Las luces se apagaron y un silencio expectante llenó el espacio. Cristina vio al director del Centro de Artes aparecer para hacer breves presentaciones, su voz cargando el peso de la importancia histórica de aquel momento. Y entonces Helena entró, caminando por el escenario con aquella gracia serena que Cristina había visto por primera vez en el baile de máscaras. Pero había algo diferente ahora. Una confianza que no había existido antes, una posesión de su propio espacio y poder. Ya no era la esposa de alguien escondida en un matrimonio sofocante. Era Helena Winters, pianista, artista, mujer que se había elegido a sí misma por encima de las expectativas de otra persona. Helena se sentó al piano Steinway, ajustó el banco ligeramente. Permitió que sus manos se cernieran sobre las teclas por un momento de suspensión respiratoria. Y entonces comenzó. Las primeras notas de Chopin llenaron el teatro como agua llenando un cáliz. Cristina cerró los ojos, dejando que la música la invadiera. Recordó aquella primera vez que había oído tocar a Helena, cuando cada nota parecía arrancar capas de su ilusión, exponiendo verdades dolorosas que no estaba lista para enfrentar. Pero ahora, la música no le causaba dolor. Le causaba algo más cercano a la catarsis, un reconocimiento de cuánto habían crecido. Cuando Cristina volvió a abrir los ojos, vio lágrimas en los rostros alrededor del teatro. La mujer a su lado estaba agarrando la mano de su acompañante, con la emoción clara en su rostro. Incluso Vanessa Chen, unas filas más atrás, parecía transportada, su máscara social habitual disuelta por la pura belleza de lo que estaba presenciando. Helena transitó de Chopin a Rachmaninoff, las complejas piezas fluyendo de sus dedos como si el piano fuera una extensión de su propio cuerpo. Cristina observó sus manos moverse sobre las teclas, pensando en cuántos sacrificios habían hecho esas manos, cuánto tiempo sin tocar profesionalmente, mientras intentaba ser la esposa perfecta para un hombre que nunca apreció el regalo que tenía. La pieza contemporánea final fue algo que Helena había encargado específicamente para este recital. Una composición de una joven compositora cubano-americana que exploraba temas de identidad fragmentada y reconstrucción. Era desafiante, a veces disonante, pero llevaba una honestidad emocional que dejó a la audiencia inmóvil. Cristina vio a Helena perderse completamente en la música, su cuerpo balanceándose ligeramente, sus ojos cerrados, tocando no para el teatro lleno, sino para sí misma. Cuando la última nota se extinguió, hubo un momento de silencio absoluto, y entonces comenzó la ovación, atronadora y sostenida. La gente se puso de pie, aplaudiendo con una ferocidad que hacía vibrar las paredes. Cristina también se encontró de pie, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, aplaudiendo hasta que le dolieron las manos. Helena se levantó, haciendo una profunda reverencia a la audiencia, y entonces hizo algo inesperado. Buscó en la platea hasta que sus ojos encontraron a Cristina y le hizo un gesto sutil. Cristina negó con la cabeza, sin querer quitarle el protagonismo a Helena, pero la pianista insistió, gesticulando más claramente. Confusa pero segura, Cristina navegó hasta el pasillo lateral y subió los escalones hacia el escenario. Helena la encontró allí, tomándole la mano y llevándola al frente. «Ella es Cristina Valdés», anunció Helena a la audiencia.
su voz clara y fuerte a través de los micrófonos. Ella coordinó todos los aspectos de este evento, asegurando que esta noche fuera perfecta para todos ustedes. Pero lo más importante, me recordó por qué hago esto, por qué el arte importa, por qué elegirse a una misma siempre vale la pena, sin importar el costo. La audiencia aplaudió de nuevo, y Cristina sintió que su rostro se enrojecía. Le apretó la mano a Elena, una comunicación silenciosa pasando entre ellas, todo lo que habían atravesado juntas en los últimos meses, destilado en aquel único momento de conexión. Entre bastidores, después del espectáculo, mientras Cristina gestionaba el flujo de personas que deseaban lo mejor, críticos musicales y donantes que querían felicitar a Elena, vio una figura familiar parada en el rincón más alejado. Edward estaba allí, vistiendo un traje oscuro, su postura vacilante de una forma que ella nunca había visto antes. Elena también lo vio. Por un momento, la tensión cruzó su rostro, pero luego ella simplemente asintió en reconocimiento y continuó su conversación con un crítico del Miami Herald. Cristina observó a Edward observando a su exesposa. Vio algo parecido al arrepentimiento en sus facciones, pero el arrepentimiento era demasiado tarde e insuficiente. Cuando él finalmente se acercó a Elena, Cristina instintivamente se movió más cerca, lista para intervenir si era necesario, pero Helena levantó una mano suavemente, indicando que estaba bien. «Helena», dijo Edward con voz baja, «estuviste magnífica, como siempre». «Gracias», respondió Elena educadamente, pero había una distancia en su tono que dejaba claro que la cortesía era todo lo que le ofrecería. «Lo siento», continuó él, «por todo, por las mentiras, por la traición, por desperdiciar lo que teníamos». Elena lo estudió por un largo momento. «Sé que lo sientes, pero el arrepentimiento no cambia el pasado. Edward no me devuelve los 5 años que desperdicié tratando de ser suficiente para ti. No repara la confianza que rompiste repetidamente». «Lo sé, solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. Entonces, usa esa percepción para convertirte en alguien mejor», dijo Elena suavemente, «para la próxima persona a la que engañes pensando que has cambiado. Pero ya no será mi problema». Edward miró entre Elena y Cristina, pareciendo querer decir algo más, pero claramente dándose cuenta de que no había palabras que arreglaran lo que él había roto. Finalmente, simplemente asintió y se dio la vuelta, caminando de regreso por el pasillo y saliendo de sus vidas con mucha menos ceremonia de la que había entrado. Cristina lo vio marcharse, esperando sentir algo, dolor o ira o incluso satisfacción por su obvio arrepentimiento, pero todo lo que sentía era una tranquila indiferencia. Edward Holloway había sido un capítulo en su vida, pero no definía su historia. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubo marchado y el equipo de limpieza comenzara a trabajar, Cristina y Elena se encontraron en el salón VIP, ahora vacío. Compartieron una botella de champán caro que un donante había dejado, quitándose los zapatos de tacón y dejando descansar sus pies. «Realmente lo lograste», dijo Cristina, inclinando su copa en un brindis. «Regresaste y fue un triunfo». «Lo logramos nosotras», corrigió Elena. «Esto no habría sido posible sin ti, tu organización, tu apoyo, tu recordatorio de por qué esto importa». Bebieron en un silencio cómodo, la exhaustión finalmente alcanzándolas. Cristina pensó en aquella noche del baile de máscaras, en lo devastada que se había sentido al darse cuenta de que nunca sería la reina. Pero ahora entendía que había estado persiguiendo la corona equivocada. La verdadera validación no venía de ser elegida por hombres poderosos o aceptada en círculos sociales exclusivos. Venía de construir algo significativo, de elegir la integridad por encima de la conveniencia, de formar conexiones genuinas en lugar de alianzas estratégicas. «¿Qué sigue?»,
preguntó Cristina. ¿Más recitales? ¿Una gira mundial? Elena consideró la pregunta, agitando ligeramente el champán en su copa. Quizás, pero en mis propios términos esta vez. Actuaciones selectivas que me desafíen artísticamente. No solo exhibiciones que impresionen a las personas correctas. Y tiempo para vivir, para experimentar cosas que inspiren mi música en lugar de solo ejecutarla. Eso suena perfecto. ¿Y tú? ¿Planes de seguir dominando el mundo de los eventos de arte? Cristina se rió. Algo así. Carmen mencionó una posible asociación. Gestionar eventos para toda la red de galerías. Es aterrador, pero emocionante. Por primera vez siento que estoy construyendo una carrera que es mía, no solo tratando de aferrarme al éxito de otra persona. Elena extendió su copa. Por nuevos capítulos entonces, por las mujeres que se eligen a sí mismas, por descubrir que nunca necesitaste ser la reina del baile, porque siempre fuiste la reina de tu propia historia. Cristina chocó su copa contra la de Elena, el sonido tintineando suavemente en el espacio tranquilo. Fuera de las ventanas del Centro de Artes, Miami brillaba con sus luces infinitas, una ciudad de sueños y desilusiones, de segundas oportunidades y nuevos comienzos. En algún lugar allá afuera, Edward probablemente estaba en casa solo, finalmente confrontando las consecuencias de sus elecciones. En algún lugar, Vanessa Chen y otros que habían presenciado el escándalo estaban diseccionando la actuación de esta noche, añadiéndola a sus colecciones de chismes. Pero aquí, en este momento, dos mujeres que habían sido forzadas a convertirse en rivales, eligieron convertirse en aliadas, eligieron apoyar el crecimiento mutuo, en lugar de competir por la validación de un hombre indigno. Y en esa elección, ambas habían descubierto algo mucho más valioso que cualquier corona que aquel baile de máscaras podría haber ofrecido. Cristina terminó su champán y miró a Elena, esta mujer extraordinaria que había transformado la humillación pública en renacimiento personal, que había elegido el arte por encima de la seguridad social, la autenticidad por encima de las apariencias. Y Cristina supo que,